celebración de la Semana de Resurrección, y tradicionalmente el pueblo de Dios celebra su entrada gloriosa en Jerusalén. Pero nunca podemos olvidar que esa entrada de Jesús en Jerusalén era una entrada hacia su destino, hacia la muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de compartir esta reflexión con tu pueblo. Gracias por esta hermosa cantata, gracias por los jóvenes que se prepararon, y gracias porque tu verdad ha sido presentada a través del canto. Ayúdanos ahora a hacerlo a través de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es el Mesías. Solo Él pudo presentar las credenciales del verdadero Mesías. Las palabras que Él dijo, los milagros que hizo, las profecías que Él cumplió, probaron, demostraron sin lugar a dudas que Él era quien dijo ser. Además de haber hecho, como dice la palabra en Juan 15:24, además de haber hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho. Eran obras de Dios, del Dios Todopoderoso. Como dije, eran sus credenciales, la gran evidencia de que Dios visitó al hombre. Jesús cumplió las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Entre estas profecías, entre las más notables se encuentran su nacimiento de una virgen, su muerte en sacrificio, ahí está Isaías 52 y 53, su resurrección. Muchos pasajes hablan sobre esto. Y en esta sección de Juan capítulo 12, donde tuvimos la lectura devocional, se relata su entrada triunfal en Jerusalén. Una entrada hacia la muerte. Al hacerlo, Jesús pone en movimiento una cadena de eventos que culminarían o que le llevarían rápidamente a la muerte y su posterior resurrección. Quiero dejarle tres ideas que nos hablan de Jesús hacia la muerte. Jesús fue hacia la muerte en el momento preciso. Dice la palabra en Juan capítulo 12, verso 12, el siguiente día. O sea, Jesús estaba ejecutando el plan de Dios. Nuestro Dios no improvisa. Él tiene un plan soberano y lo va ejecutando en su momento, a su manera. Jesús el día anterior había estado de cena en Betania, y en la noche Judas se había reunido con los principales sacerdotes y cerró con ellos un negocio: traicionar a su maestro. Ahora quiero que entiendan que aun cuando Judas estaba haciendo según su malvado corazón le impulsaba, aun cuando los religiosos odiaban a Jesús por su mensaje, aun cuando los romanos fueron los ejecutores de su muerte, Jesús no era una víctima de intrigas, de envidias de sus enemigos. Siempre mantuvo un control absoluto de las circunstancias. Él sabía que había venido a este mundo a morir. Estaba ordenado por Dios. Lo haría a su manera y en su tiempo. No importa lo que los hombres planificaran, por encima de ellos estaba el plan de Dios. Moriría Jesús en el momento preordenado por Dios. El mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versos 17 y 18, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Estas no son las palabras de una víctima, son las palabras de alguien que tiene un plan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 10 y verso 11, dijo el Señor Jesucristo. Bueno, dice aquí que le dijo Juan capítulo 19, Pilato a Jesús: ¿a mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y entonces Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. La Biblia también nos relata en el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 23, dice la palabra hablando de la muerte de Jesús. Estas son palabras del discurso de Pedro. Dice a Jesús, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándolo. Luego en el Evangelio, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 27 y verso 28, dice la palabra: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Aquí encontramos la responsabilidad humana. El hombre está actuando según la voluntad de su corazón, según su inclinación perversa. El hombre está haciendo lo que querían hacer. Odiaban a Jesús y le dieron muerte. Por eso Pedro los confronta con la realidad de su pecado. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo. Ahí está la responsabilidad de los hombres. Pero observen lo que dice el verso 28: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Aquí encontramos una paradoja. El hombre es responsable por sus acciones. Dios tiene un plan y es soberano, y el hombre no podrá estorbar ese plan. Aquí vemos esas dos realidades unidas en el plan redentor de Dios. El hombre peca, ofende a Dios, se rebela con él. Dios inmediatamente le promete un redentor. Dice que de la simiente de la mujer vendrá un Salvador. ¡Qué maravilla! Eso está en Génesis capítulo 3, verso 15. Apenas el hombre había pecado, ya Dios mostró gracia. En otros pasajes de la Biblia dice que el Cordero de Dios, que fue inmolado por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Indudablemente Dios tenía un plan. Dios ejecutó ese plan. Dios manifestó gracia para una humanidad que no lo merecía. Si usted ha leído la Biblia, y espero que sí, en Génesis encontramos un ejemplo vivo de cómo el hombre es inclinado por naturaleza al mal. Si usted lee en el capítulo 3 de Génesis, está el relato de la triste caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. A partir de ese momento, el hombre fue de mal en peor. En el capítulo 4 encontramos el primer homicidio. Sus hijos, uno de ellos se levanta contra el otro y le asesina. Seguimos leyendo y no pasa mucho tiempo sin que veamos la primera manifestación de poligamia. Dice el verso 19 de Génesis capítulo 4: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Y llegamos al capítulo 6 y encontramos, dice la palabra, la maldad de los hombres. En el verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿No le suena esto familiar? ¿No le parece estar viendo un relato de nuestra sociedad actual? Si usted me siguió, Génesis 3, Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 6, el hombre peca y solo lo que hace es ir para atrás, de mal en peor, porque eso es lo que hace el pecado. ¿De dónde hemos sacado la idea de un mejoramiento humano aparte de Dios? Es imposible. Por eso Dios tenía un plan, y en ese plan Dios sabía, y Él lo llevó a cabo, que el hombre no tenía otra esperanza aparte de Él. Por eso dice la Biblia que el hombre no es bueno. En ninguna parte de la Biblia dice que el hombre va a mejorar separado de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que la sociedad va a
En ningún lugar usted puede llenarse de una esperanza en que vamos a ser mejores, se va a acabar la violencia, se va a terminar la maldad. No, todo lo contrario. Por eso es que la sociedad humana necesita a Jesucristo, y Dios en el momento preciso envió a su Hijo. En segundo lugar, dice la palabra que lo hizo con la multitud entusiasmada. Entusiasmo, cuán superficial suele ser. Dice la palabra en Juan capítulo, el entusiasmo humano, ¿verdad? Juan capítulo 12, verso 12, la primera parte dice: grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, que venía a Jerusalén. Fíjense esto: grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Dice el verso 13: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¡Qué tremendo! ¡Cuánto entusiasmo! En esta ocasión Jesús permitió semejante celebración. Ellos estaban reconociendo que Él era el Rey, pero en esta ocasión se equivocaron. Él no vino para reinar en la primera ocasión. Jesús venía para morir. Él es el siervo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquella euforia de la multitud duraría poco. Después, muchos de ellos estarían gritando, pidiendo su muerte. Qué pobre decisión cuando nosotros buscamos el reconocimiento de los hombres. Cambiamos muy fácil. Hoy podemos estar con ramas de palmeras y mañana gritando: crucifícale. Pero esto a Jesús no le importó, porque Él tenía un plan y lo llevaría. En ese momento aceptó ese reconocimiento porque de alguna manera ellos estaban anunciando lo que sucedería en el futuro, cuando ya no vendría en un pollito, en ese animal tan sencillo y humilde. La Biblia dice que va a regresar y vendrá en un caballo blanco. Habla el libro de Apocalipsis. Ya no vendrá como siervo, vendrá como Señor. Ya no vendrá a morir por los pecadores, vendrá a juzgar a aquellos que le han dado la espalda. Jesús lo hizo de la manera profetizada. Dice el Evangelio de Juan, en este capítulo 12, verso 14 y verso 15: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Dice que lo hizo sobre un pollino de asna. Si él hubiera sido un guerrero conquistador, el guerrero conquistador que ellos esperaban, lo más apropiado hubiese sido montar un caballo de guerra. Lean conmigo lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. Dice la palabra: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que es cierto lo que dice la Biblia, que Jesús vino, como relata el Evangelio de Juan y otros evangelios, que Jesús vino, entró en Jerusalén, que lo hizo en ese pollino, en ese asno? ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que Él murió en la cruz? Que tal como dice las Escrituras, fue sepultado y que al tercer día resucitó? ¿Lo creemos? Entonces tenemos que creer también lo que dice Apocalipsis 19:11, que Él regresará en un caballo de guerra. Ahora vendrá como rey
La primera vez entró a Jerusalén como el príncipe de paz humilde. Venía a morir por ti y por mí. Vino a convertirse en el puente entre Dios y nosotros. Pero regresará. Lo esperamos. Si Dios fue fiel en cumplir la primera parte del plan, también será fiel en cumplir la segunda. Montará en el caballo blanco del conquistador. En cuarto lugar, Jesús fue hacia la muerte ante la incertidumbre y el temor de sus hombres. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, verso 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que se las habían hecho. Miren, quiero que piensen en lo que acabamos de leer, porque de alguna manera no solamente describe los discípulos, la actitud que ellos asumieron. Yo creo que en este versículo, de cierta manera, podemos vernos nosotros también. Año tras año, celebramos la entrada de Cristo en Jerusalén. Una y otra vez, a través de los cultos, los estudios bíblicos, las clases bíblicas, hablamos de la muerte de Cristo. Ustedes tienen toda la información. Ustedes manejan todos los hechos. Lo conocen. Están familiarizados con la muerte de Cristo. Y como ya he dicho, tener toda la información no es suficiente para ser salvo. Hay que hacer algo con ella. Como he dicho, no es suficiente conocer que es el Salvador. Hay que hacer algo con esa verdad. Usted sabe que Él vino. Aquí está. Se lo enseñaron. Algunos ya lo tienen como una convicción, porque en un momento de su vida aceptaron a ese Salvador, se arrepintieron y creyeron. Otros han sido programados a creer esa verdad. Si yo les preguntara, podrían recitarme completo toda la información. Quizás sus padres desde pequeños les enseñaron la verdad del Evangelio. Pero vuelvo al punto. Usted tiene que hacer algo al respecto. La fe no se puede heredar. Ahora, dice que los discípulos no entendieron estas cosas al principio. Sé que hay muchos que se relacionan con la iglesia, que conocen acerca de la Biblia, como dije, que manejan toda la información, pero para ellos no tiene verdadero significado. No usan la luz que Dios les ha dado. La Biblia dice que Jesús va a regresar. Nosotros lo esperamos, lo creemos, lo aguardamos obedeciéndole y sirviéndole. Y con el amor de Jesucristo quiero pedirte, créelo ahora, acéptalo ahora, que no ocurra con tu vida lo que ocurrió con los discípulos, que tuvieron que esperar cuando Jesús fue glorificado para acordarse de todas las cosas que estaban escritas acerca de Él y de todo lo que Él les había dicho. Un día te vas a acordar de este mensaje. Pero te digo que te vas a acordar porque lo vas a hacer de una manera muy especial. Te vas a encontrar en circunstancias desesperantes. Vas a estar al borde de la muerte. Vas en ese momento a recordar todo lo que hasta ahora has escuchado. Suelen decir que cuando uno está al borde de la muerte, es como si la película de su vida pasara por su mente en cuestiones de segundos. No sé cómo ocurre, pero lo he escuchado muchas veces. Un día vas a reconocer que todo lo que la Biblia dice es cierto. Pero no debes esperar a ese momento. Porque si se trata de que el Señor viene por la iglesia y tú te quedaste, quiero decirte que vas a vivir tiempos bien duros. La oportunidad para creer que Él es quien dijo que es.
y que hará lo que dice que hará es ahora. Eso es fe. Dios tiene un plan, comenzó a ejecutar ese plan y no va a terminar hasta que todo sea cumplido. Dios no improvisa, hermanos. Algunos a veces nos critican porque dicen, ustedes siempre creen que tienen una cadena de eventos organizados cronológicamente sobre la venida de Cristo, sobre su segunda venida. Bueno, no somos nosotros, no. Es Dios quien tiene un plan. Y Él nos ha revelado ese plan en las Escrituras. Ahí está, para que lo leamos y para que hagamos algo al respecto. Miramos atrás a lo que ya Él hizo y recordamos que la salvación es en Cristo y solo en Cristo. Recuerden, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo hay un Dios. Cuando oró a su Padre y dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo le decía a los jóvenes en la mañana, si Jesús apareciera por las grandes ciudades de este país, vamos a imaginar Nueva York, allí en las grandes calles de Nueva York, diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si apareciera Jesús diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿qué dirían de Él? Se ha levantado un loco, un fundamentalista religioso, recalcitrante, intolerante, que dice que hay un solo Dios verdadero. Jesús lo dijo y pagó el precio de las consecuencias. Usted y yo tendremos el valor de decir lo mismo en una sociedad que cada día se vuelve más permisiva, más tolerante, donde todo se diluye, no hay límites, no hay marcas, no hay colores, todo está bien. No me preocupa, hermano, que la sociedad lo haga. ¿Saben por qué? Porque la Biblia lo advierte y es parte de lo que tiene que ocurrir. Lo que sí me duele es que nosotros estemos aspirando a esa basura y muchas veces actuando igual. Aquellos que decimos que somos hijos de Dios, estamos borrando los límites y hoy decimos todo está bien. Si todo el mundo lo hace es porque está bien. No. El que mucha gente haga algo que Dios llama pecado, no le cambia el nombre. Permítame decirle que el pecado es algo muy serio. Tan serio que le costó la vida al Hijo de Dios. Tú no puedes vivir de espaldas a Dios y escapar de las consecuencias. Puede que mes tras mes, año tras año, tengas a alguien en tu vida por la gracia divina que es como tu conciencia invitándote a venir a Jesús. Y tú, una y otra vez, despreciándolo y rechazándolo. Un día se va a acabar la oportunidad. Jesús vino dócil y humilde. No vino a conquistar un reino en su primera ocasión. Vino a morir. Venció a la muerte. Venció al pecado. Muchos lo rechazaron y lo despreciaron en su primera venida. Pero va a regresar como el gran conquistador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a leerles lo que dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 19, verso del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia pelea y juzga. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas,
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Bueno, esto es uno de esos pasajes donde tenemos que decir que la evidencia y el contexto nos indican que es simbólico lo de la espada. Jesús va a venir con una apariencia física, vendrá en un caballo blanco, pero no va a venir con una espada en la boca. Esta es su palabra. Lo que nos está diciendo que de la boca de Jesús lo que va a estar saliendo es su mensaje. Y ese mensaje herirá a las naciones. Y dice que las regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuche esto: Jesús va a hacer añicos a sus enemigos, los va a destruir con un juicio final y feroz. La Biblia lo dice. Dios es amor, pero también es ira. Tiene ira. La ira de Dios no es como la nuestra, una ira pecaminosa. Es su reacción, su respuesta al pecado humano. ¿Tiene Dios el derecho de hacerlo? ¡Claro que tiene! Miren, si yo ofreciera a mi hijo por usted y diera la vida de mi hijo para salvarle, yo que soy una criatura pecadora, tendría el derecho a reclamarle. Imagínense a Dios. ¿Qué harás con Jesús? ¿Vas a dejar que esta semana pase como otra? ¿Vas a seguir viviendo de espaldas a Dios? Solo te diré dos palabras: arrepiéntete y cree. Ahora, este es el momento. No sigas andando por el camino que estás. Este que está aquí es solo un instrumento. Es Dios quien quiere salvarte y quiere que tú te arrepientas y que vengas a Jesucristo. No tiene sentido todo lo que escuchamos aquí y lo que seguiremos escuchando esta semana si usted no decide hacer algo al respecto. No eres bueno, no somos buenos, somos pecadores. Y el pecado nos condena al infierno. Nos condena a una separación de Dios. Pero hay esperanza. Dios lo hizo. Envió a Jesús, el Santo Hijo de Dios. Murió por ti y por mí. Recibe. Si tú le das las espaldas al Señor, vas a tratar de vivir ignorándole, pero no podrás vivir ignorando las consecuencias de tu decisión, porque la vemos todos los días. Vivimos en un mundo violento, pecador, y la gente no sabe qué va a hacer con él. Que si las armas, que si el gobierno permite armas, que si las películas que ponen, que si los videojuegos. Escuchen bien, todo eso es consecuencia de vivir en un mundo pecador. Pero deje de andar por las raíces y va por las ramas y vaya a la raíz. El pecado necesita arrepentimiento. El pecador necesita volverse a Dios. Yo te pido que lo hagas en esta hora. Si aún no lo has hecho, habla con Él allí, ahora. Pídele que te perdone y recibe a Jesús. Si tú lo haces, Él cambiará tu vida y te perdonará tus pecados. Que el Señor les bendiga. Amén.